Hoy vamos a trabajar el área de figuras. Este tema es un tema que se encuentra en la lección 8 del tomo 5, volumen 2 de nuestro cuaderno de trabajo. Y bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo con dos figuras fundamentales. En estas páginas, de la página 3 a la página 8 de este tomo, vamos a hablar sobre el paralelogramo. ¿Qué antecedentes estamos manejando para la cuestión del área de paralelogramos? Pues bien, tenemos como antecedente en los conocimientos de nuestros estudiantes el área del rectángulo, cuya fórmula es base por altura, y a partir de esto y a partir de áreas de figuras compuestas por rectángulos es que nosotros vamos a pasar al área del triángulo y bien, posteriormente al área de otras figuras. En la página 3, como nosotros podemos observar del tomo 5, iniciamos por ahí observando la imagen de algunos niños con algunos paralelogramos, donde la cuestión es obtener el área de esas figuras. Las tres figuras tienen lados de la misma medida. En la primera figura, que es la figura A, pues el alumno va a poder obtener el área multiplicando base por altura, dado que esta figura es un rectángulo y es algo que no se le va a complicar tanto a nuestros estudiantes. En la figura 2, que es la figura de un paralelogramo, que es la figura B, pues hay dos opciones en las que el estudiante puede estimar el área de esta figura. La primera, y es importante resaltar el uso de la malla cuadriculada. En esta primera, pues él puede obtener el área de esta figura del paralelogramo contando los cuadritos que componen dicha figura. Pero también nosotros podemos llevar a nuestros estudiantes en esta conclusión a la que llega uno de los niños de la imagen. ¿Cuál es la conclusión? Pues bien, la conclusión es que ese paralelogramo se convierta en un rectángulo. Esta puede ser una lógica muy simple y sencilla del estudiante. Si bien es cierto que en algunas deducciones a las que nosotros vamos a llegar no pretendemos que el estudiante las tenga, sí que el docente que está enseñando el obtener el área de un paralelogramo los tenga y pueda dar por sentado la lógica de manera correcta de un estudiante al convertir ese paralelogramo en un rectángulo, como lo podemos observar en esta figura que tenemos en nuestro cuaderno, donde, pues bueno, ese paralelogramo lo convertimos en un rectángulo. La pregunta es, ¿sí?, al llevar esta conversión de un paralelogramo a un rectángulo, ¿sí?, ¿realmente lo podemos hacer? Y bueno, entonces aquí podemos llegar a algunas conclusiones geométricas que nos permiten convertir el paralelogramo en un rectángulo. Por ejemplo, si observamos que la recta AB es una recta paralela a DC y el segmento BE es un segmento que pasa por el punto F y por el punto C, de tal manera que si nosotros hacemos esta observación, pues nos vamos a dar cuenta que el ángulo ABF es igual al ángulo DCE. Ese sería el primer criterio al que nosotros podemos llegar. Posteriormente, ¿sí?, el segmento DE se construye de manera paralela al segmento AF. Estos dos segmentos entonces serían los lados opuestos de un rectángulo. Entonces nosotros concluimos que el ángulo CED es igual al ángulo BFA. Y podemos también nosotros decir que el segmento AB es igual al segmento CD por ser opuestos, ser paralelos opuestos de un paralelogramo. Y entonces ahora sí, por el criterio ángulo, lado, ángulo, nosotros podemos decir que el triángulo ABF es igual al triángulo de
Y entonces, al hacer esta comprobación, pues nosotros diríamos que entonces esto, que es el segmento AF por el segmento EF, ¿sí?, prácticamente es correcto. O sea, nosotros multiplicar base por altura es correcto. Hay que hacer notar que este EF pues es la base del rectángulo que el estudiante pudo haber formado al convertir el paralelogramo en un rectángulo. Y bueno, con esta misma conclusión y con esta misma lógica, el estudiante puede resolver obtener el área del tercer paralelogramo. ¿Cuál fue la estrategia que aquí se siguió? Pues bueno, transformar este problema en otro del cual el estudiante sí sabe cómo obtener el área. Podemos observar, entre otras cosas, el hecho de que en el paralelogramo los lados opuestos son paralelos y en la expresión para calcular el área no aparece el concepto de rectángulo, de tal forma que nosotros podemos concluir que la fórmula para obtener el área de un paralelogramo es la misma que para obtener el área del rectángulo, base por altura entre 2. La siguiente figura que nosotros vamos a trabajar para obtener su área es la del triángulo. ¿Qué antecedentes debe de tener el estudiante y en qué antecedentes nosotros nos vamos a apoyar para la enseñanza del área del triángulo? Pues bien, el cálculo del área del rectángulo que acabamos de verla y el área del paralelogramo, que de igual forma convertimos ese paralelogramo en un rectángulo. Pero con esa estrategia que nosotros utilizamos, pues concluimos que ahora nuestro estudiante puede obtener el área de un rectángulo o bien de un paralelogramo. Y entonces vamos a partir en la siguiente página, al observar en la imagen que estos dos niños, al pedirles que obtengan el área de un triángulo, parten de los conocimientos que ellos ya tienen. ¿Y cuáles son esos conocimientos? Pues obtener el área de un rectángulo. Por lo tanto, ellos forman un rectángulo. Nuevamente volvemos a utilizar la malla cuadriculada, que como decía hace un momento nos permite potenciar de manera heurística, ¿sí?, de manera integral todos los conocimientos que nosotros podemos tener para obtener el área, en este caso, del triángulo. Y bueno, hay 4 razonamientos que hacen los niños y mismos 4 razonamientos que vamos a invitar a nuestros estudiantes que ellos analicen. Cada uno de ellos, en este caso, es convertir ese triángulo en un rectángulo y ellos obtienen entonces el área de ese triángulo. De la misma manera, en este caso, aquí lo convierte en un paralelogramo de la misma manera que en este caso. En todos ellos partimos que la fórmula para obtener el área de esos rectángulos es base por altura. ¿Cuál es el conocimiento agregado que nosotros le vamos a dejar ahora a nuestros estudiantes? Es que si bien es cierto que convertimos ese triángulo en un rectángulo y ahora puedo obtener el área de todo este rectángulo, me obliga ahora a dividirlo entre 2. Y entonces esto nos lleva a que el estudiante pueda deducir la fórmula para obtener el área del triángulo, que es base por altura, al igual que el rectángulo, pero ahora tenemos que dividirlo entre 2. Él, de manera gráfica, puede estar observando esta conclusión a la que estamos llegando. Es importante hacer notar al estudiante que llegamos a esta conclusión no precisamente de este triángulo, sino de manera general es la fórmula para obtener el área del triángulo. Tampoco estamos partiendo de las cuadrículas, de cuántos cuadros tiene, sino de manera general vamos a llegar a esta conclusión. Es importante hacer notar un concepto cuando nosotros estamos trabajando el área, y ese es el concepto de la altura, que también en esta lección debe de quedar muy claro a nuestros alumnos.
dado que es un concepto que lo utilizamos en ambas fórmulas, tanto para la del rectángulo, para obtener el área del rectángulo, el paralelogramo, y para la del triángulo, es importante tener atención importante en este concepto de altura. La altura es un concepto que está atado al lado que se toma como base. Siempre nuestros estudiantes y nosotros también a veces crecimos en esa formación, que la base siempre va a ser la parte que se encuentra pues de manera horizontal a como nosotros estamos viendo la figura. Pero en las páginas 6 y en la página 12 pues nos deja muy claro que la altura no parte siempre de la base, que es la parte horizontal, sino que la base puede ser cualquiera de los lados, tanto del cuadrilátero como de los triángulos, y entonces visto desde ese punto pues la altura puede cambiar. Por último, en esta lección número 8 nosotros vamos a trabajar con áreas de otras figuras. Entra el trapecio, como lo estamos observando en la diapositiva, y en la página 87, que es también una página que nos sirve como refuerzo a esto que estamos viendo, se trabaja el pentágono. Y como lo vimos, para obtener el área del rectángulo y para obtener el área del triángulo es importante partir del conocimiento o de los antecedentes en conocimientos que tienen nuestros estudiantes. ¿Qué es lo importante aquí? Pues bueno, que él ya conoce y él ya sabe cómo obtener fórmulas de algunas figuras. Esta forma o este procedimiento se le llama triangulación. En esta imagen propiamente, que es en el trapecio. Y bueno, ¿qué es? Pues que la figura ellos la partan en tantos triángulos pueda ser posible, o bien que quede triangulada de tal forma que las dimensiones que quedan en esos triángulos sean para él conocidas. Pero no nada más podemos utilizar este procedimiento de triangulación. Él también puede partir las figuras en otras figuras que él ya conoce. En la página 20, en el ejercicio número 4, llevamos a nuestro estudiante a que él calcule el área de estas tres figuras. En la primera figura no va a utilizar el procedimiento de triangulación. Si nosotros observamos, ahí se está utilizando un procedimiento en el que va a dividir en 7 paralelogramos distintos esa figura. 4 de ellos, los azules, y 3 blancos, conociendo sus dimensiones. Ya sabemos que la sumatoria del área de cada una de esas figuras me dará el área total de ese paralelogramo. En la figura 2, nosotros podemos observar por ahí una figura media compleja en primera instancia para nuestros alumnos, pero nuevamente él parte de hacer algunos trazos, y entonces ahora podemos observar que puede obtener el área de esta figura partiendo o restando a un triángulo de una altura de 10 centímetros, ¿sí?, con una base de 12 centímetros, y entonces a esa área que él va a obtener le va a restar el área del triángulo de 5 centímetros de altura por 12 centímetros de base. En el último, la figura 3, nosotros podemos observar que ese trapecio, el alumno puede utilizar el procedimiento de la triangulación, partir este trapecio por una de sus diagonales, y entonces a partir de ahí obtener, dado que conoce las dimensiones de esos dos triángulos que se van a formar, a partir de ahí obtener el área general de ese trapecio. Es importante concluir en este tema de las áreas de las figuras que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no vean una figura como un total, sino invitarlos, provocarles que ellos puedan ver cada figura, ¿sí?, en aquellas en las que ellos puedan dividir y conocer la forma de obtener el área. Muchas gracias.